Trabajar con y para el Estado es una opción de vida. La Academia de la Gestión Pública busca brindarle conocimientos prácticos a quienes entregan su día a día a forjar nuestro país y su futuro. Entidades estatales particulares con funciones públicas, interventores, supervisores y contratistas, a diario son objeto de procesos y condenas penales, fiscales y disciplinarias. El propósito es mitigar estos riesgos a través del conocimiento para que nuestro trabajar con y para el Estado es una opción de vida. La Academia de la Gestión Pública busca brindarle conocimientos prácticos a quienes entregan su día a día a forjar nuestro país y su futuro. Entidades estatales particulares con funciones públicas, interventores, supervisores y contratistas, a diario son objeto de procesos y condenas penales, fiscales y disciplinarias. El propósito es mitigar estos riesgos a través del conocimiento para que nuestras instituciones conjuguen eficacia, transparencia y seguridad. La Academia de la Gestión Pública ha estructurado cursos virtuales, versátiles y prácticos, entre ellos: contratación eficaz y segura, interventoría y supervisión, responsabilidades derivadas de la gestión pública, riesgos contractuales, garantías contractuales, proceso administrativo por incumplimiento contractual, contratación en urgencia, respuesta y dinámica adecuada con órganos de control. Cada curso se desarrolla en 5 módulos de 16 horas, que incluye acceso a la plataforma e-learning, clases virtuales en tiempo real, las cuales quedan grabadas a disposición de los estudiantes, material interactivo, foro con expertos, medición de conocimiento y constancia de participación. Todos estos contenidos se desarrollan a partir del conocimiento de casos, investigaciones y decisiones penales, fiscales y disciplinarias contra gestores públicos, porque la única manera de prevenir los riesgos de la gestión pública es conociéndolos. ¿Por qué nos condenan? Que no le pase a usted. Muy buenas tardes para todos. Damos inicio al foro eh, y el diálogo de expertos respecto de la aplicación del impuesto COVID-19 que ha reglamentado y ha establecido el Decreto Legislativo 568 de 2020. Sin duda alguna, este impuesto ha generado importantes interrogantes e interpretaciones encontradas respecto de su aplicación, por lo que la Academia de la Gestión Pública ha propuesto este diálogo de expertos para plantear preguntas y respuestas necesarias para la seguridad jurídica de quienes deben aplicar el impuesto y de quienes se ven afectados por el mismo. Muchos de ustedes seguramente diligenciaron y nos acompañaron en la compilación de las preguntas más relevantes en torno al impuesto, ejercicio que hicimos en días anteriores, recogiendo un importante cuestionario que hoy inspira y en torno del cual se desarrolla este diálogo. Tenemos en el marco de este foro a dos expertos en los que confluye el conocimiento y la autoridad en torno al derecho tributario y al derecho público. Por un lado tenemos al doctor Héctor Fernando Rueda Torres, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás, abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con amplia experiencia en temas fiscales y desempeño en cargos directivos de la DIAN. Actualmente es funcionario de la Dirección de Gestión y de Fiscalización, conferencista y catedrático universitario en temas de planeación tributaria, IVA, retención en la fuente, tributación internacional, gestión del proceso tributario. Y una autoridad consultada, de hecho, en estos momentos en torno a todas las novedades que la emergencia nos ha impuesto en materia tributaria. De otro lado, nos acompaña el doctor Ernesto Ortiz Díaz, abogado y sociólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal, con estudios de posgrado en asociaciones público-privadas, máster en Administración y Gestión Pública, de la Gestión Territorial de la Universidad de Barcelona y en Derecho de la Universidad de los Andes. Y quien les habla, que los acompañaré como moderadora de este foro,
Soy la Sandra Avellaneda, directora de la Academia de la Gestión Pública, experta en Derecho Público, Contratación Estatal y Responsabilidad Fiscal y Disciplinaria. Es un gusto tenerlos acá. Esperamos realmente que este sea un espacio muy útil. Buscamos a través de estos escenarios académicos poder entregar elementos para que aquellas personas, como decía el video, que han optado por la gestión pública como un proyecto de vida y que entregan sus días y sus noches para trabajar por Colombia, para trabajar por lo de todos, puedan hacerlo de manera segura y puedan al máximo evitar riesgos de todo orden. Por eso generamos estos espacios y esperamos que sean de gran utilidad y que cada uno de ustedes lo pueda aprovechar al máximo. Hemos establecido unas reglas para el trabajo, para desarrollar y potenciar de la mejor manera el foro. Lo primero es, obviamente, que vamos a mantener todos nuestros micrófonos apagados, en silencio, y las cámaras especialmente para poder optimizar y dinamizar la conexión. Estaremos conectados los panelistas y la moderadora, y en su momento se conectará quien vaya a formular, se conectará en cámara y micrófono quien vaya a formular las preguntas. Es muy recomendable, si de pronto alguno está conectado a través de celular, que en lo posible busque conexión a través de equipo y en lo posible también a través de cable para poder mantener una buena conexión durante el desarrollo del foro. Frente a la intervención de los conferencistas, en primer lugar nos acompañará el doctor Héctor Rueda y luego nos acompañará con el desarrollo desde el enfoque del derecho público y administrativo el doctor Ernesto Ortiz. Terminadas las intervenciones de ellos, que como les he dicho, están inspiradas y giran en torno a las preguntas que recogimos en la encuesta previa, se abrirá el espacio para las preguntas. Las reglas para las preguntas son las siguientes. Las personas interesadas en preguntar solicitarán la palabra por el chat y en orden de solicitud la moderadora otorgará la palabra para la formulación de la pregunta correspondiente. Cada intervención durará máximo 1 minuto. La moderadora habilitará las intervenciones que sea posible atender en el tiempo previsto para nuestro foro, que es de 5 a 7 de la noche. Es realmente para la Academia de la Gestión Pública un placer tenerlos a todos ustedes. Seguramente en el transcurrir del ejercicio se irán conectando otras personas. En todo caso, este espacio les anuncio a todos el conocimiento general que estamos grabándolo y se encontrará cargado en diferido en YouTube el día de mañana. Entonces, pues quienes lamentablemente no pudieron acompañarnos porque llenamos el cupo de inscripciones, podrán en todo caso acceder a este valiosísimo espacio de compartir y construir a partir de la información. Podrán acceder a ello a través de YouTube. Dicho esto, doy paso al doctor Héctor Fernando Rueda Torres. Doctor Héctor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y la verdad que este foro es bien importante, habida cuenta de todos estos cambios que se han venido suscitando a raíz de esta emergencia sanitaria. Pues para nosotros, para los que nos toca como administrar el tema fiscal en el país, de verdad que se ha convertido en un reto, toda vez que pues venimos de la ley 1943, que fue declarada inexequible, luego la ley 2010, la última reforma tributaria, y ahora todos estos decretos de emergencia sanitaria que si uno lo logra recopilar, pues juntos se consideran una nueva reforma tributaria. Por tal razón, digamos, este foro y todas las conferencias en las que he asistido, la verdad es que dentro de los participantes existen muchas dudas, habida cuenta de los vacíos que se originan en las normas.
Pues yo voy a tratar a través de esta exposición, de resolver las dudas, las que plantearon, las que plantearon al inicio de este foro, y las que pues lleguen a quedarlas, las podemos resolver al final. Voy entonces a compartir mi pantalla. Me dicen si por favor si ya lo están viendo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Entonces, pues para hablar de este impuesto solidario y para ponerlos un poco en contexto a todos los participantes de este foro, lo primero que hay que decir es algo, es decir, mire, nosotros venimos, o sea, como para hacerles un recuento histórico, venimos del IMAN, del IMAS, de la cedularización de los ingresos, y ahora se viene este impuesto solidario. Entonces, para que no genere confusión, pues lo mejor que se puede hacer para poder entender es lo siguiente. Todos estos impuestos, el IMAN, el IMAS, las rentas cedulares, etcétera, tienen un componente común, o sea, tienen unos elementos en común. Esos elementos en común son los elementos de la obligación tributaria. Es decir, para que exista un impuesto, ¿cierto? Siempre que se va a crear un nuevo impuesto, pues se traen estos elementos de la obligación tributaria. ¿Cuáles son esos elementos? Pues el sujeto pasivo, el sujeto activo, la base gravable, el hecho generador y la tarifa. En el caso de este impuesto, pues si ustedes alcanzan a ver el decreto que lo creó, el decreto 568, se van a dar cuenta pues que tiene estos elementos. Entonces arranca hablando de los sujetos pasivos, entendiendo que el sujeto activo siempre es el Estado. Este sujeto pasivo es importantísimo tenerlo claro porque es sobre los cuales va a recaer el impuesto. Lo mismo en el hecho generador, es decir, el impuesto define cuál es el hecho generador, es decir, sobre qué se causa el impuesto. Igual determina la base gravable donde se han suscitado las dudas, qué se considera base gravable en el impuesto solidario y por último la tarifa. Entonces voy a tratar de desarrollar mi presentación con esa lógica y para hacerlo un poco más claro. Entonces, lo primero es determinar quiénes son los sujetos pasivos del impuesto solidario. Entonces, el decreto primero hace una aclaración y habla de la vigencia de este impuesto. Este impuesto aplica desde el 1 de mayo al 31 de julio del 2020. Ahí hay abierto un micrófono, yo les pido el favor de que lo cierren, si no los demás participantes no lo van a poder escuchar. Entonces, la vigencia, como le dijimos, es temporal, del 1 de mayo al 31 de julio. Ya, de hecho, pues, en este mes, a los que somos asalariados, servidores públicos, pues ya nos hicieron la retención de este impuesto solidario. Lo hemos sentido en nuestro bolsillo y créanme que no estamos muy contentos, pues, porque la cifra no es nada despreciable, siempre afecta el ingreso. Igual va a suceder en el mes de junio y julio. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Pues somos los servidores públicos. Pues somos los servidores públicos y me incluyo porque yo soy funcionario de la DIAN. Entonces, es todos los que nos cataloguemos dentro de esa definición de servidor público, cuyos salarios mensuales sean superiores, sean de 10 millones de pesos o más, y bien sean salarios ordinarios o integrales. Es decir, en esto yo creo que ahorita que cuando lleguemos a la parte del taller que tengo preparada y que hace parte de esta presentación, voy a indicar un poco más cómo funciona, es decir, cómo se aplica. Porque alguien podrá estar pensando de que sí, listo, mis salarios son 10 millones 500 o 11 millones de pesos, pero a mí la verdad es que no me consignan los 11 millones, sino que me consignan 7, 8 millones de pesos en mi cuenta. Y por eso no voy a ser sujeto pasivo. Pues no, estás equivocado. Es decir, lo que se toma en cuenta aquí, ¿cuál es tu salario? O sea, el ingreso bruto, sin detraer absolutamente nada. Lo mismo en los salarios integrales. Entonces, cuando se habla de salario integral, pues viene la duda, oiga, el factor prestacional, entonces si me gano, que es como el 30%, si no estoy mal,
del salario integral. Entonces yo tengo que excluir, y si lo excluyo, claro, te da una base por debajo de 10 millones de pesos y no estaría sujeto pasivo. Pues sí eres sujeto pasivo, porque tienes que incluir esa parte prestacional dentro del salario que hace parte de la base gravable de este impuesto. Otros que son también sujetos pasivos son las personas naturales vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión pública cuyos ingresos sean iguales o superiores a los 10 millones de pesos más, incluyendo todos los pagos o abonos en cuenta que se realizan en el periodo del mes en el que aplica el impuesto, independientemente de cualquier condición, especificidad o realidad contractual. O sea, nosotros, y yo creo que algunos de ustedes pueden ser pagadores de algunas entidades públicas o están en la parte de tesorería, deben tener claro que la definición de salario en materia de fiscal, es muy diferente a la diferencia de salario, que es el ingreso base de cotización para el cálculo de los aportes a la seguridad social. Son dos definiciones diferentes. Para efectos fiscales, o sea, para la ley fiscal, el ingreso salarial es todo lo que recibe el trabajador, absolutamente todo. Así sean, digamos, bonificaciones voluntarias o de mera liberalidad, o un componente que no hace parte de tu sueldo, por ejemplo, que es el caso de los funcionarios de la DIAN, que recibimos todos los meses un componente que no hace parte del salario, pero que a la hora de aplicar la retención en la fuente, pues hace parte del salario. Igual también hay otro grupo importante de personas que la ley considera como sujetos pasivos, y es el tema de las pensiones o megapensiones, es decir, de las personas que reciben 10 millones o pesos más de mesada pensional, ¿cierto? Independientemente al régimen, aquí no es el de Colpensiones o es el de ahorro individual, no, aquí es entran absolutamente todos los regímenes pensionales. Y por eso lo dice, ¿no? Sin consideración del régimen pensional, el origen de la pensión o cualquier otra consideración. Esos son los sujetos pasivos. La ley misma excluye o dice quiénes no son sujetos pasivos del impuesto solidario. Entonces, una regla de interpretación en materia tributaria es la siguiente, que es una regla que nosotros no tenemos que olvidarnos, y es que la interpretación es restrictiva. Es decir, cuando se trata de un beneficio o cuando se trata de una exclusión como la que estamos viendo, es la que diga la ley. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, dice, quienes en el desarrollo de sus actividades tienen un mayor riesgo de contacto. Entonces dice, el talento humano en la salud, que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19. Entonces yo podría decir, no sé, me lo voy a inventar, yo soy conductor, ¿cierto? Entonces, supongamos que un conductor o alguien que fue contratado para prestar un servicio, una prestación de servicios de transporte al personal de salud y que le estén pagando más de 10 millones de pesos. Entonces, oiga, como yo transporto esas personas, ¿cierto? Pues yo puedo también estar acá, incluido dentro de este literal A. Pues, y yo te digo algo, o sea, no lo veo, o sea, porque, o sea, cuando habla de talento humano en salud, esta es los que directamente prestan servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19. Los médicos, por ejemplo, ¿no? Habrá médicos que no tienen a su cargo atender este tipo de pacientes. Entonces, ellos pues quedarán excluidos, quedarán incluidos como sujetos pasivos. O sea, a ellos no se les aplicaría esta exclusión porque la norma dice clarísimo que es el talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus. Entonces, este punto es importantísimo porque pues muchos médicos, muchas enfermeras, etcétera, les van a decir, oiga, a mí no me aplique el impuesto solidario porque yo soy médico, parte del talento humano en salud. Pues te digo que no, porque la ley está diciendo clarísimo, es para quienes presten sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus. Otro grupo es las personas
que realizan vigilancia epidemiológica. Es decir, son personas que están dedicadas a esta actividad de manera directa. Y por último, están los miembros de la fuerza pública. Entonces, en la C, pues yo ahí no quiero entrar en debates, pero tal como quedó escrito en este decreto, pues en este decreto legislativo, entrarían todos, porque ahí no está diciendo los miembros de la fuerza pública que presten sus servicios, digamos, todo lo que es la vigilancia epidemiológica, o bueno, etcétera, o que atiendan o que presten seguridad en los edificios de no sé qué, de los hospitales, de laboratorios. Mira que no está diciendo eso. Entonces, aparentemente aquí entran todos los miembros de la fuerza pública, incluidos los que están en el escritorio, ¿cierto? Los que no salen a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los hechos que dan lugar al impuesto? Entonces, ya vimos los sujetos pasivos, ahora vemos el hecho generador, o sea, ¿qué da lugar al impuesto? Entonces, este decreto legislativo ha sido muy claro en el sentido de decir, hoy es el pago a una cuenta de salarios y honorarios mensuales periódicos de 10 millones de pesos o más. Entonces, aquí es importante lo siguiente, lo que yo aclaré hace un rato. Es decir, si tú ganas 10 millones o más, independientemente de cuánto te vayan a consignar, ¿cierto? Ya eres sujeto pasivo. Y lo mismo pasa con las mesas pensionales de las megapensiones, que son también iguales o superiores a los 10 millones de pesos. ¿Qué está comprendido dentro de ese concepto de salario? Que era lo que también yo explicaba hace un rato. Es decir, la misma norma, el mismo decreto legislativo, señala que están comprendidos la asignación básica, los gastos de representación, las primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciban los servidores públicos como retribución directa por el servicio prestado. Mira que aquí dice, es un listado enunciativo. ¿Qué quiere decir? Pues que comprende cualquier otro monumento o retribución que tú recibas y que te vayan a pagar en el mes de mayo, en el mes de junio y en el mes de julio del 2020. ¿Qué no están comprendidos dentro del concepto de salario? O sea, que también es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, aquí habla de las prestaciones sociales. Entonces, si por ejemplo los que todavía tienen dudas sobre el salario integral y están diciendo, bueno, pero el componente prestacional, mira que ahí dice que prestaciones sociales no. Entonces, el mismo decreto dice y aclara que cuáles son esas prestaciones sociales que no están comprendidos dentro del concepto de salario para efectos de este impuesto. Dice, las prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciban semestralmente o anualmente. Entonces, o sea, por ejemplo, para el caso de los empleados, la prima que recibimos a mitad de año y la prima que recibimos en diciembre. Entonces, como quiera que es semestral o anual, o esa prima que nos pagan cada vez que cumplimos un año en nuestra institución, que en la DIAN se llama prima del pescado, que yo la verdad no sé por qué se llama así, que nos la pagan anualmente, pues no hace parte de esa base gravable para efectos de determinar este impuesto solidario. Y la DIAN, en el concepto de impuesto solidario, aclara y dice, y lo dice con toda precisión, que es este texto que está acá. Dice, es decir, las prestaciones sociales y los beneficios salariales que perciban de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o cada 5 meses, sí se encuentran incluidos dentro del concepto de salario y en consecuencia forman parte de la base gravable del impuesto. Entonces, queda clarísimo que lo único que se excluye de la base gravable del impuesto solidario son las prestaciones sociales o beneficios salariales que se pagan semestralmente o anualmente. ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo se da la causación del impuesto? Entonces, el decreto señala que se causa al momento en que se paguen o abonen en cuenta. Entonces, nosotros, las personas naturales, no manejamos contabilidad. Nosotros no podemos hablar del abono en cuenta. Aquí lo que hablamos es del pago. Entonces, cada cuánto nos pagan, pues algunos nos pagan el 27, otros el 28, otros en los 5 días primeros de cada mes. Digamos, ese es el momento, digamos, en que se debe causar el impuesto. ¿Listo?
ese es el momento en que se causa. El abono en cuenta hace referencia a las personas que llevan contabilidad y hace referencia a cuando se abona en la contabilidad, que también es otra forma de entender desde el punto de vista del agente retenedor. Es decir, si la entidad pública a la cual nosotros le servimos en su contabilidad que lleva hace un abono en cuenta del salario de mayo, el 27 de mayo o el 25 de mayo o el 22 de mayo, bueno, dependiendo de los ciclos que tenga cada entidad, pues en ese momento se deberá causar el impuesto. Vuelvo y lo digo, vuelvo y lo repito, o sea, no hay que enredarse acá en el sentido de que sí, efectivamente, mi salario es 10 millones, pero solo me pagan 7, entonces no soy sujeto pasivo del impuesto. Yo te digo, si eres sujeto pasivo, porque es que tu pago, o sea, tu abono en cuenta pago, no son 7, son 10 millones. Lo que pasa es que de ahí te restan el aporte a salud, el aporte a pensión, la retención en la fuente, y si tienes créditos con libranza, te los van a restar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede decir, no, como gano menos de 10, no me van a aplicar. O sea, esa expresión de que yo me gano no es lo que recibes, ¿cierto? Sino lo que corresponde a tu salario. ¿Cuál es la determinación del impuesto a pagar o a ser gravable? Entonces, hay que aclarar algo, ¿no? O sea, todos los impuestos, el impuesto de renta, el impuesto de ventas, el impuesto al patrimonio, el ICA, el impuesto predial, tienen una base gravable. Y la norma, o sea, en este caso este decreto legislativo, define cuál es la base gravable. Entonces, aquí tampoco admite interpretación. Pues aquí no se admite interpretación. Entonces dice salarios u honorarios o mesada pensional, que eso lo equivale como al concepto de ingreso bruto, digámoslo así. Y lo único que yo le puedo restar es lo que dice el mismo decreto legislativo, los primeros 1.800.000 pesos. Eso, o sea, resto, cojo mi salario, 10 millones de pesos, lo que sea, menos 1.800.000, eso me da la base gravable. Esa base gravable, pues la tengo que multiplicar por la tarifa, Y ese es el impuesto a que tengo lugar. Ahorita vamos a mirar ya en un ejemplo de manera más clara cómo funciona acá. Pero yo quiero volver a insistir en este tema de la base gravable, porque alguno está pensando, por decir algo, los que piensan y dicen, no, es que el componente prestacional no debe estar como me lo restan, entonces pues yo estoy por fuera de ser sujeto pasivo. Y lo mismo podría estar pensando algún empleado que no gana un salario integral, sino un salario ordinario, llamémoslo así. Entonces dice, mira, yo gano 10 millones de pesos, ¿cierto? Y por aporte de salud, pensiones y el Fondo de Solidaridad me están descontando casi 900.000 pesos. Entonces, en consecuencia, mi ingreso no son los 10 millones, sino 9.100.000, y esa es la base gravable. Mira que no. Entonces te está diciendo, salario, coge tu salario, los 10 millones, quítale el 1.800.000, que es como la disminución que se puede dar por el mismo decreto legislativo, esa es la base gravable y le aplicas la tarifa. Listo, y no puedes hacer nada más. ¿Qué se excluye de la base gravable? Sobre todo para los que tienen contrato de prestación de servicios. Pues, ¿por qué? Porque es que algunos algunos de estos contratos de prestación de servicios están grabados con el impuesto sobre las ventas. Entonces, al estar grabado con los impuestos a las ventas, el impuesto a las ventas no hace parte de la base gravable y hay que descontarlo. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Si tu valor de tu contrato son 10 millones de pesos y el IVA es del 19%, tú estás recibiendo 11.900.000. Entonces, la base no son los 11.900.000, sino los 10 millones, y de ahí empiezas a restar el 1.800.000 y te da la base y aplica la tarifa del impuesto. ¿Ok? Esa es otra claridad también que hace el concepto de la DIAN. Esta parte del efecto en renta y retención, como digo, ahora lo vamos a ver en unos ejemplos, lo vamos a ver, se van a dar cuenta de que también se afecta la retención en la fuente. Ojo los que hacen la nómina de las entidades públicas, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque es que dice el valor del impuesto, el valor equivalente al impuesto solidario por el COVID-19, ¿cierto?
y el valor equivalente al aporte voluntario solidario podrá ser tratado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo presente mi declaración de renta del 2020, entonces yo voy a tener mis ingresos brutos totales del salario, ¿cierto? Lo que me certifica mi pagador, y como ingreso no constitutivo va a entrar el aporte a salud, el aporte a pensión y este impuesto solidario. O sea, me va a disminuir mi ingreso bruto, es decir, voy a tener un ingreso neto menor toda vez que estoy restando también lo correspondiente al impuesto solidario. Como quiera que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, al momento de hacer la retención en la fuente mensual de mayo, junio y julio, tengo que restar el impuesto solidario que le calculé al trabajador como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Aquí hay unos casos especiales que también ha contemplado, y esto lo dice, no lo dice la norma, perdón, lo dice la DIAN en el concepto. Dice, ¿qué pasa cuando una persona natural esté vinculada mediante 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión jurídica? Entonces dice que se deberán tener en cuenta la totalidad de los pagos abonos en cuenta para efectos de determinar la sujeción pasiva, el hecho generador, la base grave y la tarifa. Es decir, si tú tienes 2 contratos con 2 entidades diferentes, se suman los 2, y si suman los 2 da 10 millones o más, pues tú eres sujeto pasivo. Entonces dice, los agentes de retención deberán determinar en estos casos de conformidad con la información del SECOP. Perdónen mi ignorancia, no sé, la verdad es que si alguien me dice qué es el SECOP, entendería que es un sistema donde se registran contratos, pero no desconozco, digamos, de qué se trata el SECOP. Sí procede la retención en la fuente a título de impuesto solidario por el COVID-19 y validar con el sujeto pasivo y con las demás entidades públicas la información. Es decir, el pagador, la persona que hace la retención en la fuente en las entidades públicas, tiene esta función. O sea, cuando le paga a una persona por honorarios, tendrá que ir a consultar la información de lo que se denomina SECOP para saber si esa persona tiene ingresos por otro contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, también que era un punto que habían hecho las preguntas. Bueno, el aporte voluntario no me voy a detener mucho ahí, o sea, porque es el que quiera hacerlo, y pues desde luego se refiere a los que ganan menos de 10 millones de pesos y lo podrán hacer, ¿no? Lo pueden hacer, no es necesario que lo hagan por los 3 meses, y se aclara que lo pueden hacer. Yo solamente quiero hacer mi aporte solidario por el mes de enero, por el mes de mayo, o por junio, julio, o por los 3, o por 2, o lo que sea. Lo puede hacer. Igual, ese aporte voluntario solidario, pues tendrá ese tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Tiene que informarlo a su pagador por escrito. O sea, si yo devengo menos de 10 millones de pesos y quiero hacer el aporte voluntario, se lo voy a comunicar por escrito a mi pagador para que haga la respectiva retención. Y la retención en ese caso opera tal cual como opera en los que sí estamos obligados. Es decir, cogerá los 9 millones de pesos, por decir algo, menos el 1.800.000 y aplica la tarifa que también está en este decreto legislativo para los aportantes voluntarios. Las tarifas son estas, del 15, 16, 17, 20, dependiendo en qué franja te encuentres, ¿cierto? De 10 a 12 millones te aplicas un 15%, de 12 millones 500 a 15 millones 16%, y el que devenga más de 20 millones 20%. ¿Cómo se determina? El salario honorario mesada pensional menos los primeros 1.800.000 por la tarifa correspondiente, y ese es el impuesto que tienes que pagar. Y esta es la tabla correspondiente a los que ganan menos de 10 millones de pesos y que quieran hacer el aporte voluntario. Entonces, aquí vamos al ejemplo. Entonces, vamos, una persona gana 12 millones de pesos, 12 millones de pesos, descuenta el primer 1.800.000, la base son 10.200.000 y por tanto la tarifa del 15% le da 1.530.000. Mira que no le estoy descontando nada más, o sea, aquí no le pongo menos aportes a salud, menos aportes a pensiones, menos aportes voluntarios
a fondos de pensiones obligatorias, que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí no juegan para nada. Tú coges el salario bruto, ¿cierto? Menos los primeros 1.800.000, la base 10.200.000, aplica la tarifa de acuerdo a la tabla, ¿cierto? De acuerdo a esta tabla, y ese es el impuesto a pagar, 1.530.000. ¿Cómo opera en retención en la fuente? Entonces, en el caso de un asalariado, este es retención en la fuente ordinaria, procedimiento 1, o sea que no tiene todavía el componente del impuesto solidario. Entonces, tú lo que haces es 12 millones menos los ingresos no constitutivos de renta ocasional, salud y pensión, 1.080.000 pesos, el neto te da 10.920.000, luego vienen las deducciones por dependientes, por vivienda, por salud prepagada, 1 millón de pesos, para el ejemplo, el cálculo de la renta exenta, que corresponde al 25% de mi salario, 2.273.000, valor base de retención, 7.647.000, y luego voy a la tabla del estatuto tributario y mi impuesto o mi retención es de 1.736 para el caso. ¿Qué pasa con el COVID? O sea, ya esta vez, digamos, bueno, para el mes de mayo, digamos que esta fue la retención del mes de abril y esta la retención de mayo. Mira que va a cambiar la cosa, ¿cierto? Entonces tienes 12 millones, que es el ingreso bruto, menos aportes de salud y pensión, que dijimos era 1.080.000, y menos el impuesto solidario, 1.530.000, que es este valor que tenemos nosotros acá, 1.530.000. ¿Listo? Entonces acá tenemos 12 millones menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que corresponde a salud y pensión, 9%, menos el impuesto solidario, 1.530.000, el neto serían 9.390.000. Vienen las deducciones dependientes, vivienda, salud, medicina prepagada, 1 millón, rentas exentas, o sea, la renta exenta se modifica, porque si tú miras acá, tú tenías una renta exenta de 2.273.000, aquí se modifica. ¿Por qué? Porque es que la renta exenta se calcula sobre el ingreso neto menos las deducciones, por eso es que se ve menor acá. La base de retención, 6.360.000, o sea, es diferente, es menos, y por tanto tu retención en la fuente va a ser de 565.776 pesos. Listo, esa es mi presentación y pues claro, ya cuando nos toque estar pendiente de las preguntas, pues con mucho gusto, si hay dudas, observaciones o comentarios, con gusto los estaremos escuchando. Muchas gracias. Doctor Héctor, muchísimas gracias por su presentación, por el ejercicio práctico, porque siempre el reto es poder transmitir el conocimiento de la manera más sencilla, práctica y que corresponda y responda a las necesidades y a las preguntas del día a día. Bajar las normas y volverlas ajustadas a lo que se vive en los escritorios de los gestores públicos, realmente es un ejercicio complejo, un gran reto. Agradecemos su exposición, fue totalmente clara, ilustrativa y sin duda existirán sin números de preguntas. Esperamos, como les indicaba al principio, al final de las intervenciones, poder recoger preguntas adicionales. Entonces, vamos a dar paso de esta manera al doctor Ernesto Ortiz, que implementará esta exposición desde la perspectiva del derecho público y del derecho universal. Doctor Ernesto, muchísimas gracias. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, doctor. Sí, todavía, no. Ya, listo, ok. Listo. Bueno, mil gracias. Primero a la doctora Avellaneda, siempre muy, muy amable conmigo, siempre. Y de antemano quiero empezar por felicitarla porque este esfuerzo de la Academia de la Administración Pública, la Gestión Pública, es algo muy importante para Colombia y no obedece más que a las inquietudes intelectuales y académicas que siempre la acompañan. Lo segundo, bueno, darles gracias a ustedes porque
siendo las 5:40 de la tarde de un viernes en medio de una cuarentena en pandemia, estar conectados hablando de esto para escucharnos, eso pues no puede generar sino admiración y agradecimiento. Y en tercer lugar, les voy a contar básicamente qué voy a hacer. Como ya ha quedado explicado en buena medida la estructura del tributo, entonces a lo que voy a priorizar y voy a preferir enfocar el tiempo que se me ha asignado es a revisar eh, tres asuntos de derecho público que en todo caso giran alrededor de la aplicación del tributo y unas incertidumbres que en todo caso se generan hacia el futuro, tanto de orden práctico de la aplicación del mismo como de orden judicial y de lo que pueda ocurrir con él. Y lo primero, entonces voy a arrancar por tal vez el caso más particular, pero es así como hemos coordinado el panel y es eh, arrancar por donde, por las preguntas que ustedes han hecho, por las que se han sugerido, por las que se han recogido a lo largo de estos días. Y hay una que es bastante frecuente y es aquella que señala que si este impuesto, este nuevo impuesto, es aplicable a quienes trabajan en empresas de servicios públicos mixtas o empresas de economía mixta de más del 90% de inversión del Estado, y aquellas personas que laboran con vinculación a un patrimonio autónomo donde se encuentren recursos públicos. Digamos que son como tres tipos de preguntas, un globo. Un globo. La verdad, si bien parecen preguntas disímiles, la verdad, la respuesta para todas es similar. Y voy a arrancar primero señalando de dónde surge esta inquietud, de dónde surge esta duda, y es el hecho de que no todos los funcionarios públicos tienen el mismo régimen de vinculación. No todos estamos, o no todos están, yo fui funcionario público, me siento muy orgulloso de haberlo sido y la mayor parte de mi tiempo profesional lo dedico a asesorar el Estado porque no me gusta demandar el Estado. Si toca, toca, pero no me gusta. Y entonces, digamos que estas diferentes tipos de vinculación, como los empleados públicos, los trabajadores públicos, los trabajadores que siendo funcionarios públicos en todo caso, no están regidos por una relación técnico-reglamentaria, sino que están regidos por el Código Laboral, pero están vinculados a una empresa de economía mixta o a alguna empresa que tenga algún tipo de participación estatal. Y de ahí, de esa distinción de origen jurídica, que en ocasiones puede ser compleja, farragosa, surgen estas preguntas, y es si yo le voy a hacer el mismo descuento a los funcionarios, a un funcionario del ministerio, que a un señor que se encuentre en esta condición extraña. Y la respuesta que nosotros creemos y que hemos estudiado y la respuesta que creo que va a dar la Corte Constitucional es que sí procede el descuento sobre cualquier tipo de estos funcionarios, y voy a presentar mi argumento jurídico y es el siguiente, que ni siquiera es un argumento de derecho tributario. El doctor Héctor me excusa que él es experto en derecho tributario, pero creo que la respuesta se da del derecho público, el derecho casi que de la hermenéutica, y es que el artículo que crea el tributo hace referencia, y me excusan, acá lo voy a leer, hace referencia expresa a lo siguiente: son sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID-19 los servidores públicos, no dice cuáles, ni trabajadores ni empleados, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier distinción de orden legal, inclusive jurisprudencial, cualquier distinción que ha hecho el Consejo de Estado, cualquier distinción que ha hecho la ley, aquí ya no aplica. Aquí ya no aplica porque la norma creo que fue muy inteligentemente redactada en ese sentido,
acudió de una vez a la fuente de la norma de normas, a la fuente constitucional, y ahí zanja la discusión de que si la ley me tiene unos regímenes privados, unos especiales, un régimen laboral especial, lo que sea, cualquier sea mi relación laboral con una institución que en principio es pública, entonces yo estaré sujeto al tributo y por tanto no puedo sustraerme a él con ese tipo de argumentaciones. Creo que, reitero, me parece una reacción inteligente, porque sabiendo que esto es una gran discusión, porque esto que estamos poniendo de presente hasta ahora es una gran discusión. ¿Cuáles son trabajos públicos? ¿Cuáles son empleados públicos? ¿Cuál es su régimen prestacional? ¿Cuál es su régimen si unos están sujetos a la inspección de la Contraloría, de la Procuraduría? Bueno, y toda esa discusión está presente. Por ejemplo, es muy claro en el Acueducto de Bogotá, es una discusión todavía no zanjada, todavía no tan clara. Pues esa discusión aquí no, la redacción del artículo fue irse al concepto constitucional y no bajar a donde a donde se presenta la discusión, que es a nivel legal. Y pues sí es una regla de hermenéutica jurídica elemental, y es que yo no puedo interpretar la Constitución con la ley. O sea, yo no puedo decir que la Constitución sí trae esa distinción porque esa distinción está en la ley. La Constitución habla de funcionarios públicos en general y ya. Entonces, digamos, primer punto. El segundo punto es esto. ¿Qué puede pasar con este artículo? ¿Qué puede pasar con el tributo en un sentido? Y es que ustedes saben que como es un decreto legislativo que se ha dictado con ocasión de la emergencia económica y social que ha decretado el presidente de la República ya en repetidas, ya en repetida una oportunidad en dos términos de 30 días, pues resulta ser que esos decretos tienen control automático de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Eso, pues, para los que no estén familiarizados con el asunto, significa que sin necesidad de que nadie los demande, la Corte Constitucional tendrá que hacerles juicio de constitucionalidad y emitir una sentencia diciendo si son exequibles, inexequibles, exequibles, constitucionales, un artículo sí, otro no, una frase, lo que considere que es conveniente y se ajusta a la Constitución, pero digamos que esa es una tarea pendiente. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la Corte está ayudando, digamos, en la emergencia y está trabajando lo más rápido posible. Le ha declarado constitucional al gobierno varias normas. Sin embargo, hoy, por ejemplo, ya declaró inconstitucional un par de normas por considerar que no se ajusta a la Constitución y son las normas referentes a las facultades que se le dio al gobierno para agilizar los trámites del INVIMA. ¿Y esto qué sentido tenía? Pues tenía el sentido de, como iba a entrar un montón de material médico nuevo y que se necesitaba del extranjero, si pues el procedimiento del INVIMA era muy largo, el solo procedimiento del INVIMA dura 3 o 4 meses, y pues resulta que si ese procedimiento hubiera quedado así, pues estarían entrando los primeros materiales médicos en agosto de este año, y obviamente eso pues ya la tragedia humana que hubiera vivido Colombia era quién sabe qué magnitud. Sin embargo, este gobierno creó un procedimiento más pequeño y para que casi que con unos permisos provisionales fueran entrando al material médico y iban mirando después el impacto, pues la calidad de sus productos. La Corte hoy ha fallado diciendo que es inconstitucional ese procedimiento al considerar que pues, no es que esté mal que se reduzca el procedimiento, pero que era innecesario usar las facultades legislativas para hacerlo, porque lo hubiera podido hacer por sus facultades ordinarias. Entonces le dijo más o menos no abuse de esto. Esto es para darle un ejemplo de que la Corte sí puede declarar constitucional normas que se han dictado en el marco del COVID-19. Quiero mencionar solo dos cosas, como dijo el doctor Héctor, recientemente también le declaró inconstitucional toda una reforma tributaria al gobierno por considerar que se violó el trámite, y hace 10 años más o menos, no, fue el gobierno Santos, el primer año del gobierno Santos, en lo que se llamaba la ola invernal, le declaró inconstitucional
la declaratoria de emergencia, o sea, se cayó toda la normatividad que se dictó en medio de emergencia, por considerar, bueno, de que eso no era imprevisible, que sí era previsible. Bueno, dicho esto, nada está cantado ahí, nadie puede decir y asegurar que todas las normas van a ser constitucionales. Y por el contrario, en lo que tiene que ver con este nuevo tributo, este nuevo impuesto solidario, pues se han presentado varias preguntas y en la academia, y pues ya acá un poco infidente, cerca a la Corte, hay quienes tienen muchas dudas sobre la constitucionalidad, no necesariamente de todo el tributo, pero sí de algunos de sus elementos. Y voy a poner acá de precio algunos. El primero es su relación con el mínimo vital, y es cómo afecta al mínimo vital el hecho de quitarle a un trabajador, porque claramente el artículo está pensado para trabajadores, bueno, y personas jubiladas, el hecho de quitarle el 15% sin, digamos, sin aviso, ¿no? No es como, no es que pasó la reforma tributaria y aplica eh, al siguiente periodo fiscal y yo ajusto mis finanzas para el golpe, ¿no? Sino acá nos dieron casi que 30 días, o le dieron a los empleados, yo no lo soy, a los funcionarios públicos 30 días para empezar a aplicarles la deducción del 15% de sus ingresos. Y como explicaba el doctor Héctor, con muy poquitas posibilidades, no, con muy poquitas no, sin posibilidad de deducción más allá del 1.800.000 que él nos explicaba. Entonces, ahí hay una pregunta de cómo lo afecta, y una respuesta rápida seguramente será: nadie que le paguen 10 millones de pesos ve afectado su mínimo vital porque le quiten 1,5 millones. Y la respuesta constitucional es: eso depende. Eso depende porque, porque sí, 10 millones de pesos, seguramente nadie que gane 10 millones de pesos puede quejarse de aguantar hambre. Eso puede que sea más o menos que permita viajar o no viajar, pero seguramente no es un problema de hambre. Pero depende de las cargas que uno tenga, ¿no? Depende de las cargas que uno tenga. Si yo, bueno, en mi caso no tengo hijos, pero si yo con mi esposa tuviera 2 hijos y tuvieran una malformación o tuvieran alguna enfermedad muy grave, pues realmente un ajuste de 1,5 millones sí puede atentar contra mi mínimo vital. Y entonces, digamos que depende, no es tan fácil decir, no, 10 millones de pesos es suficiente, no necesariamente. Punto uno. Punto dos, alguien podría contraargumentar y decir: sí, pero todos los tributos me meten la mano en el bolsillo y en efecto, en esa medida todo tributo termina siendo afectando, podría afectar su mínimo vital. Y la respuesta a eso nuevamente sería: eso hay que matizarlo porque los tributos, es muy raro el tributo, y eso muy pocas veces ha pasado que un tributo se declare un día y a los 20 ya lo estemos cobrando, quitándole el 15% del ingreso a una persona, porque es que en ciertos casos eso puede llegar a ser expropiatorio. Entonces, digamos que hay un punto inicial, digamos, muy grande, y que la Corte está en una discusión muy interesante alrededor de eso. Como chisme, y esto ya es un chisme, muchos magistrados y exmagistrados están metiendo interpretaciones ciudadanas en el sentido de decir que eso es violatorio de varios principios constitucionales, entre ellos la vida digna, el trabajo asalariado, e inclusive algunos han señalado que es un tributo casi expropiatorio, porque nadie en Colombia racional de la clase media aguanta que le quiten el 15% de su ingreso de un día para otro. Entonces, digamos que hay una discusión interesante. Pero aquí hay un problema de derecho constitucional, y voy a tratar de explicarlo a las 5:56 de la tarde de un día de pandemia, sin que ustedes se duerman. Y es que ese argumento, que a mí me puede parecer que puede ser sí o no, creo que es un argumento que va a ser importante en instancia de tutela que en instancia de acción de constitucionalidad. Y me explico. Como la acción de inconstitucionalidad lo que busca, bueno, aquí no hay acción, pero digamos es porque nadie lo ha demandado, pero digamos, el juicio de constitucionalidad que está haciendo la Corte con su facultad de revisión automática,
revisa en general la norma sin mirarlo en un caso específico, me parece muy probable que la Corte Constitucional diga que es constitucional de manera general. Pero que abra una puerta o en su texto o más adelante en sentencias de tutela diciendo, pero habrá que mirar caso a caso si el impuesto termina siendo expropiatorio. Es decir, que si quitarle el 15% a un trabajador que gana el 10, termina siendo expropiatorio o no, dependiendo de sus condiciones. Entonces, seguramente, para una persona que no tenga hijos, pues tendrá un efecto malo, pero no devastador. Una persona que tenga 3 hijos y tenga a su mamá enferma, pues les está quitando las posibilidades de subsistencia. Pero es una discusión más a nivel de tutela, de mirar caso a caso y no la evaluación general de la norma. ¿Qué puede hacer ahí un juez? Un juez ahí, si se anima, un juez inteligente, un juez juicioso, si ve que en efecto hay una violación al mínimo vital de una familia por la aplicación de este tributo, me parece que se pueden animar a aplicar una excepción de inconstitucionalidad, y es decir, que el juez diga, o la propia corte en unos meses diga, mire, es cierto que de manera general la norma es constitucional, pero su aplicación me está generando efectos inconstitucionales en este caso específico, en este caso particular. Y por tanto voy a inaplicar la norma, es decir, no la voy a aplicar en este caso particular. Eso puede pasar y eso está haciendo camino en una comunidad jurídica muy cercana a la Corte que creo que están dando en ese camino. Pero hay un tema, digamos, terminando la idea del mínimo vital y cerrándola, creo que esa discusión está por darse, es una discusión muy importante y que va a generar muchísimos problemas porque el tributo ya se recaudó el primer mes, porque no es un tributo no es un tributo que se pague, que le manden una factura y uno lo pague, sino es con retención en la fuente, o sea, el que va a pagar lo retiene, por lo cual ese tributo ya se pagó. Entonces, piensen que la Corte Constitucional es un tributo ya pago. O que, porque la Corte no puede hacer como hizo con la reforma tributaria, decir, no, es inconstitucional el siguiente año. Como el tributo solo está, en principio, solo está vigente 3 meses, pues resulta ser que si la Corte no lo hace retroactivo y se devuelve a la plata, la gente no hizo nada, pues, o sea, era un control de mentiras, porque o si no, pues realmente la Corte puede decir que era constitucional, pero igual lo cobraron, ¿no? Y hoy y mañana, de hoy al lunes, les van a cobrar el segundo viajado, que es el segundo mes. Entonces, el 66% del tributo que ha cobrado de aquí a lunes. Entonces, no creo que la Corte vaya a decir que es inconstitucional de aquí en adelante, sino lo declara inconstitucional y la data. Entonces, eso sería un lío de todas las proporciones. No creo que se anime, pero creo que sí queda vigente el tema de que por vía tutela se revise el asunto del mínimo vital. Pero en instancia de constitucionalidad, pues no quiero hacer acá Nostradamus, pero sí creo que la norma tiene un problema constitucional muy importante. Y es un problema de igualdad. Y es un problema de igualdad. Y vamos a ver si la Corte se anima, porque es que la norma equipara en sus cargas públicas a funcionario público con, digamos, con salario, ¿sí?, al contratista de apoyo a la gestión. Y ustedes saben que una de las formas de esclavitud moderna es el contratista de apoyo a la gestión. Entre otras cosas, y ya no para hacer valoración de hechos, sino puramente numérico, la verdad es que tener 10 millones de salario no es tener 10 millones no es lo mismo tener 10 millones en salario a tener 10 millones en un contrato de prestación de servicio. El cálculo es más o menos que para que un contrato de prestación de servicio sea similar a un salario debe ser más o menos el 30 o 40% superior. Entonces acá hay un problema de igualdad, porque si bien la norma pareciera transparente para todos, porque 10 millones para todo el mundo, pues resulta que son condiciones jurídicas y fácticas muy diferentes, y la afectación y la carga que tiene que el contratista de prestación de servicios es mucho más alta que la del funcionario.
no solo porque el funcionario en últimas va a recibir prima a los 6 meses, entonces la escuadra del 1,5 millones lo compensa con la prima, y si hubiera un despido o alguna cosa, pues ahí tiene sus cesantías, y seguramente tiene en entidades públicas tendrá primas legales, extralegales, etc. En cambio, el contratista de servicio, la única prima que ve en diciembre es la sobrina es la hija de un tío, o sea, de resto, el tipo no ve nada por el estilo. Y hay entidades públicas particulares, como el Ministerio de Transporte, donde, por ejemplo, tienen rutas para los funcionarios, pero para los de planta, los contratistas verán cómo van a su casa. Entonces, como no están en las mismas condiciones, pero les están cobrando el mismo tributo, yo creo que ese hay un problema de igualdad y la verdad, creo que ahí puede haber inconvenientes importantes. ¿Por qué vía? ¿Por qué vía? ¿Por vía de tutela o vía de o la creo que va a ser en la revisión en la Corte la que se meta con eso, porque una vez la Corte llegue, si la Corte considera que eso sí es lo mismo, que es un análisis juicioso y llegue y compara, mire, 10 millones en salario en Ministerio del Interior significan tales cosas, tales beneficios, mientras 10 millones en un contrato de prestación de servicios es una condición casi de esclavitud. Entonces, eso es diferente. Entonces, como es diferente, pues no les pueden cobrar el mismo tributo, ¿cierto? No les pueden cobrar el mismo tributo. Y si eso es así, yo creo que sí, que va a ser una diferencia. Lo que va a pasar es que seguramente la Corte en la propia sentencia va a tomar decisiones al respecto, porque este no es un caso en que sea posible la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. No los quiero aburrir porque además me estoy pasando el tiempo, pero es que no se presentarían no se presentarían los elementos. ¿Por qué no se presentarían los elementos? Porque yo sí tendré una sentencia que dice que no, mejor dicho, que el motivo para, para considerar que había algún efecto inconstitucional es la desigualdad. Y si la Corte dice que no hay motivo de desigualdad, pues ya el juez se queda sin argumentos para la excepción. Y fuera de eso, recuerden que la excepción es inaplicar una norma que de manera general es constitucional, pero en el caso concreto me genera hechos inconstitucionales. Y yo no puedo decir que esa norma es de manera, es inconstitucional y no va a aplicar. El juez no puede decir eso porque si no le tocaría ir a aplicarla en todos los casos. Entonces lo que estaría diciendo es que, pese a la sentencia de la Corte, la norma sí es inconstitucional. Entonces, digamos, llegaría a un sinsentido lógico. No, pues, digamos, no puede ser. Doctora Sandra, yo me pasé de lo que habíamos hablado, me da pena, yo me emocioné hablando. Si quieres, sigamos a la parte de preguntas y más adelante complementamos y terminamos las ideas. Doctor Ernesto, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor. Entonces, vamos a proceder a la sesión de preguntas en las condiciones que establecimos al inicio del foro. Tenemos acá en el chat una pregunta de Lida Ruiz. Le pediría a Lida que por favor active su cámara y su micrófono y nos realice la pregunta a viva voz, indicando para qué panelista va dirigida la pregunta. Y entre tanto, les pediría a los demás participantes interesados en formular preguntas que puedan indicar, no necesariamente escribiendo la pregunta en el chat, indicar, solicitar la participación y la vamos dando en orden de solicitud. Lida, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. La escuchamos muy bien, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Mi inquietud va para el primer panelista porque es un tema relacionado con el IVA. Y la pregunta es, ¿cómo expedir la factura los 3 meses que nos van a cobrar el impuesto solidario? ¿En qué sentido hago la pregunta? Digamos que yo soy una persona que tengo unos honorarios de 10 millones de pesos. Eso significaría que normalmente yo expido mi factura diciendo honorarios 10 millones de pesos, IVA 1.900.000, total factura 11.900.000. En este momento, entonces, haciendo el cálculo, descuento el 1.800.000, la calculo la tasa del impuesto, y entonces mi impuesto solidario va a ser 1.312.000, por ejemplo.
Eso significa que yo en realidad los 8.688.000, lo cual haría que mi IVA se rebajara a 1.650.720. Entonces, lo que quiero decir es que si yo expido la factura normalmente, estaría facturando el IVA sobre el valor que me van a descontar del impuesto solidario, o sea, estaría pagando impuesto sobre impuesto. Entonces, ¿cómo hago para no generar el IVA a ese impuesto solidario? Esa es mi pregunta. Bueno, listo. A ver, Gracias, doctor Héctor. Gracias. voy a tratar de compartir la pantalla y hacer como en números para que se pueda explicar mejor. Voy a tratar de hacerlo, ¿vale? Bueno, voy a tratar de hacerlo. Y si no me sale, pues lo diré por... Ya, sí, aquí toca eso. Y es que como este es un... Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Entonces tú dices, yo tengo... Oh, ya. O sea, yo tengo acá, lo voy a poner así. Mi factura es así, 10 millones de pesos, ¿cierto? Sí, 10 señor. millones de pesos, ¿cierto? Un IVA De 1.900.000. de 1.900.000, yo no sé si se alcanza a ver bien ahí, 900, unos 3, ta, ta, ta. El total facturado es 11.900.000. ¿Listo? Esa Sí, es la señor. factura. Entonces, en primer lugar, la factura no va a sufrir ningún cambio. Es decir, tú vas a seguir facturando como lo has venido haciendo, ¿cierto? Incluyendo el valor del servicio más el IVA. O sea, ahí no hay ningún cambio. ¿Qué sucede cuando le llegue al pagador o al tesorero o al que sea de la empresa? Él deberá tomar, para efectos del cálculo del impuesto solidario, solamente los 10 millones de pesos, porque expresamente el decreto legislativo excluye estos 1.900.000 que corresponden al IVA. ¿Listo? Entonces él va a decir 10 millones de pesos, mira, lo va a hacer así, 10 millones de pesos menos, ¿cierto? 1.800.000, ¿ya? Esto me da 8.200.000, si no estoy mal, ¿cierto? 8.200.000. 8.200.000, ¿cierto? Voy a la tabla, y muy seguramente le va a dar el 15%, y ese es el impuesto que va a cobrar por el impuesto solidario. Esa es la operación que tiene que hacer el pagador. ¿Listo? Yo creo que... ¿Hay alguna duda ahí o...? Sí, sí, pero mi duda es que si yo facturo sobre los 10, el IVA que yo le voy a tener que consignar a la DIAN por ese mes es 1.900.000, pero es Sí, que yo no señora. recibí 10 millones, yo recibí 8.200.000. A ver, Entonces yo no sé por qué me toca facturar el IVA sobre un monto que no voy a recibir. bueno, acuérdate algo. El IVA primero tú no lo pagas. El IVA, o sea, tú se lo cobras a quien le prestas el servicio, porque tú eres la responsable del IVA, ¿sí te das cuenta? O sea, cuando el señor te va a pagar a ti, él te va a pagar, supongamos, voy a hacerlo acá, él cómo te va a pagar, mira, te voy a poner así, más claro. Entonces, digamos, voy a hacer la operación acá de 8.200.000, ¿sí? Por el 15%. Eso me da Es, 1.230.000. sí, señor. Eso me da Ese es el valor del impuesto. 1.230.000. Ese es el valor del impuesto COVID, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. supongamos que él te va a pagar. Él te va a pagar. Entonces, él dice 10 millones, ¿cierto? 10 millones de pesos. Lo voy a hacer solamente con el COVID porque me imagino que te cobrará retención en la fuente y demás, solamente con el COVID, ¿listo? Entonces dice menos el 1.230.000, ¿listo? Esto aquí le da un subtotal de, ya lo estoy haciendo acá, menos 8.770.000. 8.770.000. Sí. 8.770.000. 8.770.000, perdón. Los tres, ¿listo? Entonces dice, valor a pagar 8.770.000 más 1.900.000 de IVA. Es como tiene que pagarte él.
¿Listo? O sea, que el 1.900.000 te lo va a pagar. O sea, él no va a calcular el IVA sobre 1.870.000, sino sobre los 10 millones de pesos, y así tiene que pagar. O sea, en total a pagar sería 8.770.000 más el IVA de 1.900.000 pesos. O sea, que eso te da, perdón, 8.770.000 más 1.900.000, eso te da un valor a pagar total de 10.670.000. Listo. Así es como es la operación. O sea, el pagador le va a girar a la persona 10.670.000. Sí, señora. Entonces, ¿qué corresponde? 8.770.000 al pago de tus honorarios más 1.900.000 del IVA. Desde luego, como es una entidad pública, te va a retener el 15% de IVA, ¿no? Acuérdate Pero de sí, eso. sí, pero eso no, eso es igual pago el IVA. Sí, 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 desde luego que sí, sí. Pero es así como tiene que hacerlo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ok. Gracias, doctor Héctor. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Sí, yo. Nos indica por favor su nombre y activamos la cámara si le es posible. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto, doctora Sandra. Habilito el micrófono como lo están escuchando y el video tengo alguna dificultad. No sé si haya impedimento para formular la pregunta en esas condiciones. No hay ningún problema, tranquilo. Muchas Gracias, gracias. Lo doctora. escuchamos. Gracias, doctora Sandra. Antes de formular mi inquietud, quiero pedir disculpas a los integrantes del foro y o asistentes por tal vez tocar un tema que ya eventualmente se ha conversado en este foro y tiene que ver con la posible inexequibilidad o exequibilidad del impuesto solidario. Es posible que el conferencista que haya asumido ese tema en este foro pueda tal vez hacer una sinopsis sobre dicho aspecto. Doctor Ernesto, nos retoma el punto para poderle brindar la claridad a Fernando. Gracias. Gracias. Listo. Fernando, voy a ser breve porque pues ya lo voy a explicar y no quiero pues tomarme otros 20 minutos del tiempo de las personas, pero voy a tratar de sintetizar el tema. El tema es que como es un decreto legislativo dictado con ocasión de las facultades excepcionales de la República, el estado de emergencia económica y social, tiene revisión automática de la Corte Constitucional. Es decir, la norma no hay ni que demandarla ni nada, sino la Corte ya lo está revisando. ¿Bien? Hay dos asuntos que especialmente la Corte va a revisar. Uno es, bueno, que estén los elementos del tributo, entonces serían tres, pero creo que en eso no hay problema, ahí están los elementos del tributo. Pero el segundo sería si se trata de un tributo expropiatorio o no. Si está tratando contra el mínimo vital de las personas que lo están pagando. Y esa es una discusión interesante, y yo les decía porque si bien en principio, como el tributo arranca en los 10 millones, sonaría que no, a que uno si se gana 10 le quitan 1,5, no es expropiatorio. Después creo que sí puede haber discusiones sobre ya en instancia de tutela sobre el mínimo vital, porque hay gente que 10 millones de pesos sí en un núcleo familiar con personas enfermas o algo realmente sí tenga que ver o impacte su mínimo vital. Digamos que problema uno. Problema dos, que yo sí creo que va a ser la discusión grande en instancia de revisión de constitucional en la Corte Constitucional, es el hecho de que eh, se equiparó como si fueran iguales y no se hizo ninguna diferenciación entre funcionarios públicos, digamos, con salario, y aquellos que tienen contratos de prestación de servicios, porque pues todos sabemos que la verdad es que no son iguales, porque unos tienen primas, tienen cesantías y otros no tienen, ¿cierto? Las retenciones tampoco son iguales para ellos, para uno, para otro, tributariamente no tienen el mismo manejo. Entonces, en últimas,
pues pusieron como iguales a quienes no lo son. Entonces, me parece muy probable que la discusión gire en torno a equiparar funcionarios públicos con contratistas. No creo que la Corte vaya a declarar inconstitucional todo el tributo, pero sí creo que sí es muy probable que haya una distinción importante sobre eso o que declare, esto ya es futurología, declare inconstitucional los límites inferiores de los contratistas y los suba. Diga, no, los contratistas solo a partir de los 14, de los 12 o algo así. Yo quería agregar algo Muchas ahí, gracias. si me Sí, sí. permite, Sandra. Sí, frente a lo que acaba de decir el doctor Ernesto, que me parece muy importante. Y hay un precedente judicial, doctor Ernesto, en la diferenciación que ha hecho la Corte Constitucional entre un asalariado y un trabajador independiente. Y es con ocasión a lo que fue la ley 1819 en el tema de la renta cedular. Porque si se acuerdan, cuando se trajo la ley 1819, no hizo ninguna diferencia entre el asalariado y el trabajador independiente. ¿En qué punto? En el punto de la determinación de la base gravable. Es decir, al asalariado no se le permite sino deducir los intereses de vivienda, los dependientes y para de contar, ¿cierto? Y la renta exenta. La Corte Constitucional, al analizar una demanda de inexequibilidad sobre ese artículo, señala que no se puede equiparar al asalariado con el trabajador independiente, toda vez que el trabajador independiente sí tienen que incurrir forzosamente en unos gastos en que el asalariado no lo hace. Por ejemplo, el trabajador independiente tiene que arrendar una oficina, ¿sí? Tiene que pagar hotel de su bolsillo, en tanto que el asalariado pues no paga arriendo de la oficina donde está, ¿cierto? Y pues para cuando sale de su sede, pues le pagan viáticos, o sea, no tiene que pagar hotel. Y por esa razón que ya la Corte Constitucional hizo ya esa distinción, esa diferencia entre asalariados y trabajadores independientes, y yo estoy de acuerdo a lo que dice el doctor Ernesto. Otra cosa que me parece, no sé, doctor Ernesto, ¿usted qué opina? El principio de equidad tributaria, ¿sí? Porque es que el principio de equidad tributaria es flagrantemente vulnerado por este artículo, por este impuesto, pues porque el impuesto recae solamente a un grupo determinado de personas, ¿sí? A los trabajadores o servidores públicos del Estado, a los contratistas y a los pensionados o de las megas pensiones, como habla la misma norma. Entonces yo creo que ese principio no hay que dejarlo de lado. Estoy de acuerdo, doctor Héctor, y creo que el argumento del gobierno es un argumento puramente pragmático, y es que era la plata que tenía en el bolsillo, ¿no? Entonces retenerlo era fácil, y no podía ser recaudarlo, pero estoy de acuerdo, no puede ser que estén pagando unos ciudadanos estén asumiendo la carga de financiar el COVID, ¿no? Entonces, ahora, ese análisis vendrá y usted me dirá si se han creado otras normas tributarias que pesen sobre los particulares. Y entonces ahí ya la Corte de pronto entre a hacer esa revisión y decir, bueno, tienen esa carga porque tienen esa garantía y los otros no tienen esa carga por, digamos, podría llegar a ser explicable. No digo que lo sea, pero seguramente esas son las discusiones que se van a dar. Mirar como el panorama completo, me refiero. Doctora Sandra, aquí hay una pregunta por el chat que me gustaría responderla. Sí, señor. Es frente al tema de las vacaciones, ¿sí? Perfecto, sí, Entonces, señor. lo primero que hay que aclarar es que las vacaciones, pues, no es ninguna prestación social, ¿sí? Es un descanso remunerado y que, por tanto, hace parte del salario. Eso ha sido una discusión y han hecho muchas preguntas a la DIAN en ese punto, de que si las vacaciones, por ejemplo, si en el mes de junio, por ejemplo, yo salgo a vacaciones, ¿cierto? Entonces, viene el dilema, pues, porque voy a recibir más dinero ese mes, y entonces, en consecuencia, dicen, no, que como vacaciones una sola vez al año, correspondería a esas prestaciones anuales, y por tanto, no debería estar sujeto al impuesto solidario. Sin embargo, pues la aclaración es que
las vacaciones no es ninguna prestación, sino un descanso remunerado y por tanto, al serlo, haría parte de los ingresos que sí se encuentran grabados con el impuesto. Muchas gracias, doctor Héctor. Esteban Monsalve tiene una inquietud. Esteban, por favor, activar micrófono y si le es posible, cámara, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Esteban, lo escuchamos. Buenas tardes para todos. La inquietud que yo tengo es frente si a un contratista del Estado tiene varios contratos con diferentes municipios, sumados esos contratos pasan de los 2 millones. ¿Qué municipio debería hacer entonces la retención o el impuesto sobre el COVID-19? Porque en este caso, por ejemplo, si un contrato en un municipio de 8 millones, otro de 5, por ejemplo, y si esos dos contratos serían aplicables al impuesto del COVID-19, ¿qué municipio debería hacer esa retención? Muchas gracias. Bien, esa pregunta es una pregunta del millón. Y como para acolchar a cualquiera. Bien, o sea, la norma establece que hay que sumar los contratos y por eso habla del SECOP, ¿cierto? Al que yo hacía referencia en la presentación. La verdad es que sí se presenta un problema en quién debe retener. Yo me atrevería a decir que la retención le debe hacer cada pagador en proporción a lo que le va a pagar. Es decir, si por ejemplo, si usted tiene 8 millones con el municipio A y 10 millones y 9 millones con otra entidad pública, entonces estamos hablando de 17 millones de pesos, y si hay un sistema que lo pueda establecer con esa claridad, pues fácil, es de 17 millones de pesos menos 1.800.000, ese valor, digamos la base, voy a la tarifa y luego la tarifa la distribuyo en proporcionalidad a lo que yo estoy pagando. No sé si fui claro, pero eso pienso yo que en otros casos que hemos tenido en otros impuestos lo hemos hecho así. Aunque el concepto de la DIAN pues no lo aclara, pero entendería que debe ser así, porque de lo contrario vendría la duda, ¿no? Entonces, ¿quién va a retener? El retenedor 1, el retenedor 2, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo que la mejor opción es una retención en proporción al ingreso que yo le estoy pagando. Muchísimas gracias. Doctor, yo me escuchará. Me parece que también es lo más constitucional, porque es que yo no le puedo retener sin la certeza, digamos, el 100% de sus contratos, sin la certeza de si usted va a recibir en los otros contratos en efecto el dinero, porque en el otro puede ser que usted tenga un proceso sancionatorio y no le paguen, o se demoren 6 meses, pero ya le retuvieron. Digamos que no habría, digamos, no habría una justificación, y yo creo que en instancia de tutela es un caso bien perdido. La entidad que decida retener todos los contratos, inclusive los que no son con ella, de un contratista. Sí, o sea, por eso digo que la información debe ser completa. Es decir, si un agente retenedor va al SECOP que menciona el concepto de la DIAN y encuentra que no hay ninguna información frente a otro contrato para efectos de establecer si supera los 10 millones de pesos más, yo pensaría que él actuó de buena fe y que ha relevado de la posibilidad de hacerle la retención. Ya la otra situación que plantea el doctor Ernesto, pues yo considero por ejemplo, que se le demoran en pagar o que va a entrar en discusión el pago, etcétera, pues pienso ahí que prima el concepto de pago a bono en cuenta. ¿Sí? Prima el concepto de pago a bono en cuenta de manera objetiva. O sea, no me interesa cuándo te van a pagar, no me interesa si te van a pagar porque si te van a hacer una disminución o lo que sea, porque yo tengo aquí es un pago a bono en cuenta y eso es lo que cuenta, porque lo mismo pasa con el IVA, ¿no? Cuando se termina el IVA no es instantáneo. O sea, no está pensando en decir, bueno, que sucede mucho en los contratos, ¿no? Que cuando se va a hacer la cuenta de cobro final, entonces resultan de que le van a descontar no sé qué cosa, porque no cumplió no sé qué cosa también, etcétera.
En el IVA, ¿no? O sea, y en los impuestos normalmente se parte como desde ese punto de vista objetivo y es el pago aún en cuenta, si no de lo contrario, imagínense, estaríamos nosotros sujetos a esperar a ver cuánto le van a pagar para calcular el impuesto y no es así en el impuesto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Ángel Paz. Luis Ángel, por favor, activemos el micrófono y la cámara, si es. Bueno, buenas noches ya a todos. Muchas gracias por la invitación al foro. Muy claro los expositores. Tengo una pregunta de manera concreta al doctor Ernesto frente a la posibilidad que él establece de la disciplina de la norma del impuesto solidario por parte de la Corte. La pregunta es, que no he oído que se toque el tema, ¿cómo quedaría precisamente la Corte y la justicia constitucional de nuestro país frente a los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país en este tema cuando, punto número uno, cuando se van a afectar los tratados o convenios internacionales, el Estado debió haber hecho una información previa para no afectar ese tratado? Y segundo, dentro del contexto de los tratados internacionales se establece el principio de no regresividad y de progresividad de los salarios, lo que implicaría que con esta norma se ha aplicado una regresividad de los derechos sociales de los trabajadores en este punto específico de un pequeño grupo de trabajadores del Estado, del sector público, sin tocar los trabajadores particulares, etcétera, con relación a los demás trabajadores en el país. La pregunta es puntual en ese sentido: ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Sería que habría una posibilidad de una demanda ante los entes internacionales por violación a ese mismo tratado de convenio internacional, especialmente el 26 de derechos económicos y sociales del Pacto Interamericano? Ok. Pues mire, pregunta muy interesante porque cuando estaba revisando este tema, yo llegué a una conclusión, y es que a esto le llamaron impuesto para disimular una reducción en el salario, que fue lo que pasó realmente, y una reducción de los contratos. Y creo que fue parte del que lo hicieron solo a los funcionarios públicos, porque en última lo que hubo fue una reducción del salario. Se quedaron con contratos de salario, pero se le dio la estructura jurídica de impuesto, ¿cierto? Y creo que darle la estructura jurídica de impuesto tiene la pretensión de evitar la violación de los tratados internacionales, en efecto, como dice usted, el artículo 26 del Pacto de San José, que es como el que más tiene que preocupar. Sin embargo, yo reitero, me parece a mí que el efecto sí es el de una reducción de salario, porque además quedó como retención solo a los funcionarios del Estado. En últimas, lo que hicieron fue reducir el salario a los funcionarios del Estado en el 15%, con unas reducciones de 1.800.000. Eso uno. Dos, eso es, digamos, suponiendo que es así, la Corte admita que realmente y que en el fondo una reducción del salario es violatorio del Pacto de San José en cuanto hay regresividad en las garantías laborales. Sí me parece más discutible porque no es un impuesto por ahora, no es un impuesto permanente, sino es un impuesto que se creó por 3 meses para atender una emergencia. Entonces no es que haya menos garantías, sino hay un principio de solidaridad en el cual los trabajadores en principio van a ayudar a atender la emergencia. Entonces yo no creo, en mi opinión, que haya una violación del pacto siempre que no sea permanente o no se extienda demasiado en el tiempo, digamos. Yo creo que ya 6 meses, 8 meses, ya en adelante sí me parece que puede empezar a ser
regresivo. La posibilidad que haya demanda, sí, claro, inclusive si la Corte Constitucional declarara exequible el artículo, es posible demandarlo ante instancias internacionales por un argumento, es que uno demanda al Estado colombiano. Uno no demanda al gobierno, uno demanda al Estado colombiano. En ese sentido, uno tendría que demandar al gobierno por proferir la norma y a la sentencia de la Corte porque ha validado constitucionalmente una cosa que no está dentro del bloque de constitucionalidad en principio nuestro. Ese sería como el argumento, obviamente en líneas muy gruesas. Entonces, el espacio para la demanda existe, digamos, en resumen, creo que el espacio para la demanda existe, pero en mi opinión, no lo veo tan claro por ahora, por 3 meses. Si más adelante esto se empieza a prorrogar, porque recuerden que estamos en estado de excepción, todavía el presidente mañana puede sacar una prórroga y eso son 2 líneas, ¿no? Prórroguese tal artículo, será vigente hasta tal fecha y pum, y quedamos con esos 8, 9 o 10 meses o no sé cuánto. Yo creo que ahí sí empezaría uno a pensar que esto es una regresión en los pactos interamericanos. Dicho eso, y para terminar, hoy la cifra de desempleo está cercana al 20%. Es decir, la destrucción de la economía colombiana ya no es un pronóstico, ya no es que parece, se destruyó la economía colombiana y volvemos a cifras económicas de hace 20 años. Entonces yo ahorita la verdad no creo. Hay un texto muy interesante de Patricia Williams en que ella señala una cosa que creo que se está viviendo, y es que todos estos pactos interamericanos y toda esta justicia internacional funciona muy bien cuando no hay crisis, pero en las crisis cada estado se cierra y mira a ver cómo soluciona su problema, y importa todo, y no le importa nada lo que ocurra afuera. Y esto es para decir que yo creo que ahorita el gobierno ni está pensando en eso y en últimas tampoco creo que, como esto está pasando en toda América, en Perú, en Ecuador, este tipo de impuestos diferentes, estructura, lo que sea, pero esto pasó en todas partes. No creo que la Corte Interamericana se vaya a animar a condenar a todos los estados miembros que la financian con eso. Pues se lo digo con toda honestidad. Fernando Ramos tiene una pregunta y con esta pregunta vamos a realizar otras 2 y vamos a empezar a cerrar nuestro foro. Sí, doctora Sandra, gracias. Es una pregunta que se divide en 2 aspectos. La creación del impuesto solidario en el decreto 568 rompería el principio de equidad que rige en materia tributaria si, en primer lugar, no se extendió también a los trabajadores del sector privado que tienen contrato laboral con salario superior o igual a 10 millones. Y segundo aspecto, se rompería el principio de equidad tributaria al no tener en cuenta los descuentos por retención en la fuente, que es otro impuesto anticipado, y por lo tanto se tributaría por doble ocasión. Y a este segundo aspecto agrego una pequeña ñapa. ¿No se rompería también el principio de equidad tributaria al no tener en cuenta los aportes destinados a pensión y salud? Y con esto cierro mi intervención con mis respectivos agradecimientos a los conferencistas y a la doctora Sandra. Okay, pues Fernando, yo creo una cosa, yo creo que esa pregunta es muy relevante, muy importante, y sí, yo creo que en principio sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que la Corte tendrá que mirar? Mirar el panorama completo, y es si puede que esta norma no haya creado tributos para personas diferentes a los funcionarios públicos, pero es que no sabemos qué va a pasar mañana o pasado. Entonces esa comparación de si está siendo más gravoso para un ciudadano en particular como un servidor público frente a alguien que es, digamos, que trabaja en el sector privado,
es una evaluación que hay que hacer, digamos, completa del escenario jurídico y completa del sistema jurídico. Entonces, yo creo que en principio sí, pero digamos que hay que mirar qué pasa de aquí en adelante. O sea, si es que el gobierno pensó, bueno, lo va a hacer los 3 primeros meses que lo pasen los funcionarios públicos y los 3 meses siguientes que lo pase la empresa privada, puede ser, o puede ser una destrucción del empleo. No sé qué esté pensando, pero habría que mirarlo como en contexto. Y la otra, de si es doble tributación, yo creo que el doctor Héctor está más calificado que yo, pero yo en principio también creo que no, porque es que son impuestos diferentes. La retención de la fuente es renta anticipada y esto se hace a través del mecanismo de retención de la fuente, pero es un impuesto diferente que es el de solidaridad. Ya el tema de los aportes a salud, yo creo que también puede ser problemático, pero el doctor Héctor seguramente tiene una mejor respuesta. Doctor Héctor, gracias. Sí, señora. Yo para completar la respuesta que dio el doctor Ernesto frente al principio de equidad tributaria, aquí estaba mirando una sentencia que es la C-409 de 1996. La voy a leer muy cortico. Dice que la equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Y aclara la sentencia, dice, una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. Pues desde luego aquí la capacidad económica de los que somos empleados del Estado, pues se va a ver afectada, o sea, y no es un impuesto que se haya distribuido de manera general entre todos los asalariados, es decir, en materia tributaria se crea una nueva clasificación de asalariados, ¿cierto? Porque hablábamos del asalariado común y corriente y del trabajador del Estado, diferenciándolo del asalariado normal, digámoslo así, para efectos de este impuesto. A ver, y frente a si hay doble tributación, pues no, o sea, porque se tratan de dos impuestos diferentes y para hacerlo menos gravoso, el gobierno o el decreto legislativo le concede a este impuesto COVID la naturaleza de ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que puede ser llevado full, o sea, no está limitado al 40% como si están limitadas las deducciones y las rentas exentas. Pues yo ahorita estaba haciendo cuentas en mi ejemplo en el que yo pasé en la presentación de cuánto sería el neto y pues un poco refiriéndome a lo que decía el doctor Ernesto, en que sí se va a ver afectada la capacidad económica de las personas y efectivamente, ¿no? Con el COVID, el trabajador recibe 1 millón de pesos menos como, digamos, frente a la remuneración ordinaria. Y doctor Ernesto, pues si lo alargan, le cuento, o sea, esto se pone tenaz para los trabajadores, de verdad que sí. Y ahí sí es que sí afecta a nuestro mínimo vital, porque pues no solamente el mínimo vital debe estar referido a comprar los huevos, el pan y la leche, ¿cierto? Sino pues porque todos tenemos hijos en la universidad, tenemos obligaciones bancarias, estamos pagando una casa, un apartamento, y desde luego, o sea, la capacidad de adquisición se va a ver afectada. Muchas gracias, doctor Héctor. Si no hay más preguntas, quisiera cerrar proponiendo una reflexión en relación con el principio de responsabilidad solidaria y las reflexiones de, en caso de hacer una liquidación inadecuada de este tributo, qué responsabilidades solidarias se podrían predicar en el terreno práctico en el impuesto del COVID. Doctor Héctor y doctor Ernesto, me encantaría poder escuchar sus reflexiones al respecto. Bueno, entonces, a ver, el agente retenedor es solidario con el impuesto que deje de practicar. ¿Sí? O sea, la DIAN, en el momento en que encuentre que no se hizo la retención del COVID o se hizo de forma equivocada, a quien va a requerir es al pagador. ¿Sí? El pagador no va a ir detrás del trabajador, sino del pagador.
Y pues yo la verdad es que les doy una recomendación a los pagadores, pues no sé si lo reciben a bien, pero lo voy a hacer de todas maneras, y es que hay veces en que es mejor retener en exceso, ¿cierto?, que en defecto, porque si yo tengo dudas de que si debo retener o no retener, ¿cierto?, sobre todo en las varios vacíos que presenta esta norma, pues yo les diría a los pagadores, hagan la retención, de tal manera que si se equivocan, es más fácil que ustedes mismos, porque la norma también lo prevé, ustedes mismas pueden devolver esas retenciones en exceso. Contrario a que no lo hagan, es decir, que no hicieron la retención, pues al que le pagaron se fue y chao, y ya no lo van a conseguir para que les pague el impuesto, y desde luego les quedará una declaración con un valor a pagar menor al que viene a ser, y con todas las consecuencias que eso genera, ¿no? Porque una declaración de retención en la fuente que no esté pagada de manera completa y sea ineficaz, ¿cierto? Y eso acarrea la sanción de extemporaneidad, más intereses de mora. Entonces, y pagadores de las entidades del Estado, pues eso ya de por sí es un detrimento patrimonial, un detrimento, sí, patrimonial, y podría ser una falta disciplinaria también. Entonces, en ese orden de ideas, como les digo, si son pagadores, pues lo mejor es retener, ¿cierto? Y como les digo, la misma norma les permite luego devolver si hay una retención en exceso o una retención que no debían haberla hecho, que puede ser también, o sea, ustedes retuvieron y luego entienden que no era un sujeto pasivo, pues listo, le devuelven la retención y no pasa nada. Sandra, yo complementaré una cosa, es, pues clarísimo lo que explica el doctor Héctor. Claramente la recomendación es que él sugiere lo mejor, pero yo sé que es muy poco probable, pero lo peor que puede pasar es retener y no pagar, ¿no? Porque eso ya es un delito. Que hagamos la retención en el salario y que por algún motivo nos enredemos administrativamente y no retengamos y no entreguémosle a la DIAN lo que retuvimos, si es el peor de los escenarios y jurídicamente nos complicamos pues ya al máximo, que ya es con el Código Penal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como decía el doctor Ernesto, estar hoy viernes a estas horas en estas líderes académicas y reflexionando sobre estos temas, pues es una muestra de lo que siempre decimos y estamos convencidos, y es que pues todos ustedes, desde el rol que tengan, tienen un compromiso con este país y con hacer las cosas bien. Les agradecemos mucho por lo que hacen por nuestro país y sencillamente expresar que seguiremos propiciando estos espacios para poder hacer la labor de todos más segura. Ese es el propósito, es por lo que trabajamos y es la convicción que tenemos. Entonces, muchas gracias a todos, feliz fin de semana. Estamos en contacto, invitándolos pues a otros espacios académicos que se generen a futuro. Doctor Héctor, doctor Trabajar Ernesto, con y para el muchísimas Estado es una opción de vida. La Academia de la Muchas Gestión gracias. Pública busca brindarle Muchas conocimientos prácticos. El gracias, Sandra. Estado es una opción Muchas de gracias a vida. todos, La doctor. Academia de la Gestión Pública busca brindarle entregan su día a día a forjar nuestro país y su futuro. Entidades estatales, particulares con funciones públicas, interventores, supervisores y contratistas, a diario son objeto de procesos y condenas penales, fiscales y disciplinarias. El propósito es mitigar estos riesgos a través del conocimiento para que nuestras instituciones conjuguen eficacia, transparencia y seguridad. La Academia de la Gestión Pública ha estructurado cursos virtuales, versátiles y prácticos, entre ellos contratación eficaz y segura, interventoría y supervisión, responsabilidades derivadas de la gestión pública, riesgos contractuales, garantías contractuales, proceso administrativo por incumplimiento contractual, contratación en urgencia, respuesta y dinámica adecuada con órganos de control. Cada curso se desarrolla en 5 módulos de 16 horas, que incluye
Acceso a la plataforma e-learning. Clases virtuales en tiempo real, las cuales quedan grabadas a disposición de los estudiantes. Material interactivo. Foro con expertos. Medición de conocimiento y constancia de participación. Todos estos contenidos se desarrollan a partir del conocimiento de casos, investigaciones y decisiones penales, fiscales y disciplinarias contra gestores públicos, porque la única manera de prevenir los riesgos de la gestión pública es conociéndolos. ¿Por qué nos condenan? Que no le pase a usted.